Nos encontramos en un punto, la reunión anterior, al que habíamos arribado luego de introducir la primera pregunta del libro Conversaciones. Era una pregunta relativa a la pertinencia lógica del término síntoma en la infancia. Y en la respuesta que empieza a esbozar el doctor Fukelman respecto a si había o no síntoma en la infancia, habíamos sido sorprendidos por la referencia a la música y al perfume. Llamó la atención esa indicación. Perfume y música como paradigmas de aquello que no es una mera evocación, sino que se acerca a lo que podría constituir una presencia, sin llegar tampoco a serlo. Y en este sentido podemos ir comprendiendo la referencia a estas dos experiencias, la musical y la olfativa, que tendrían esta particularidad, que es la de conectarnos con algo que se parece a una presencia de manera inmediata, no mediada por un pensamiento, por una idea o por una reflexión. Sin que por ahora podamos avanzar sobre el asunto, diremos que acá Fukelman ha advertido que hay cierta consonancia entre estas dos experiencias, la musical y la del perfume, y el síntoma. No me refiero al síntoma en la infancia, sino al síntoma en general, tal como lo entiende el psicoanálisis. Y también en nuestra primera reunión avanzamos sobre esa compleja referencia a Freud respecto a la adopción de la postura erecta en la marcha, en lo que esa adopción implicaba como relegamiento del olfativo. De hecho, Freud lo dice de una manera muy sencilla eso. Bueno, en tanto el sujeto va adoptando una postura erecta, se va alejando del suelo, entonces lo olfativo va perdiendo el valor que tendría en tanto nosotros estuviéramos más bien pegados al piso. Y también Freud ahí nos asombraba al anudar esa desvalorización de los estímulos olfatorios con algo que empieza a gravitar de manera más patente, que es la mirada. Esa mirada, una mirada que cobra valor también y que empieza a gravitar en tanto algo queda extraído, prohibido en la escena. Y fíjense también qué simpleza, qué complejidad anudadas cuando Freud dice, bueno, si nosotros vamos adoptando la postura erecta, que vamos levantando, va cobrando valor la mirada, y lo que aparece ante la mirada son los genitales. Y en esa mirada supone que algo queda prohibido, debe quedar extraído, algo queda como un tabú en esa mirada. En los términos que vamos a ir comentando nosotros, eso que queda prohibido, lo vamos a ir ubicando como una mirada que necesariamente debe quedar extraída de la escena, condición indispensable para que el bebé o la beba le sea posible apropiarse de una mirada, hacer propia una mirada. En tanto ese cuerpo, tal como lo conocemos, entramado como está desde el origen, se vincula específicamente con una voz y una mirada que tienen una función respecto justamente a esa tonicidad, se podría decir. Y acá tenemos psicomotricistas, ¿no?, que podrán dar cuenta justamente de este fenómeno que involucra al cuerpo y donde la voz y la mirada
tienen una función prevalente en esa, es decir, prestancia de la imagen del cuerpo. Y en este sentido, en que podemos señalar que entonces el cuerpo resulta ser un efecto de una operatoria compleja. Y en esa operatoria, la voz ilumina. Y al iluminar, pone al cuerpo en la imagen, sustentando además una mirada. Cuando digo la voz ilumina, no lo tomen como si fuera algo de la filosofía zen o hindú, ¿no? Algo de la filosofía oriental, que por supuesto podríamos tener en cuenta desde ya. Si no tengamos en cuenta que la voz encarnada en alguien, deseante, en alguien que no es anónimo, justamente tiene esta particularidad de poner en imagen el cuerpo. Y cuando lo pone en imagen hace sustentar una mirada. Y acá repetiremos algo que dijimos en el taller sobre infancia, vamos a repetir varias cosas que comentamos allí, porque justamente nos interesa que esa voz y esa mirada no sean anónimas. Digo, si esa mirada y esa voz son solamente institucionales, que es lo mismo que decir de nadie en particular, vemos que este cuerpo va tomando como ciertas modalidades que podrían preocuparnos. Entonces, nos resulta a nosotros importante que esa voz y esa mirada que están allí desde el principio, ante la llegada de la criatura, no sean anónimas. Y como decíamos, esa voz ilumina y al iluminar hace sustentar una mirada. Mirada y voz que alojan y que ponen en escena ese cuerpo tal como lo conocemos. Esto constituye una matriz, esto que está vinculada con el lenguaje, porque esa voz conlleva la vinculación de quien porta la voz, una vinculación con el lenguaje, y esa mirada también. Ahora, en esta matriz, en esta operatoria, hay algo que cae, algo que queda como resto, como residuo, se podría decir, pero que por otra parte no deja de tener relación con esa matriz que así se ha constituido. Si ustedes quisieran ponerlo en imagen, imaginen lo que nosotros aprendimos en la escuela primaria con la división de dos números que dejan un resto. Bueno, acá tenemos en esta operatoria varios elementos que participan y en esa operatoria, en ese anudamiento, algo queda por fuera de la matriz. Pero no por quedar afuera, no deja de seguir teniendo relación y consecuencias sobre esa matriz que se ha estructurado. Noten ustedes cómo ahí tenemos al menos ya tres dimensiones. Algo que se estructura en la imagen, o sea, lo que se pone en escena en la imagen, un factor que es estructurante de esa imagen y algo que queda por fuera de la estructura, que no termina de ser capturado por esa matriz. Fíjense cómo de esta manera hemos ubicado esos tres registros que parecen tan difíciles de Lacan: real, simbólico e imaginario. En esa simple matriz lo podemos ubicar. Les pido que me interrumpan si hay algo que necesite aclaración o alguna ocurrencia que ustedes tengan en este momento, no duden en interrumpirme. Pero noten, aquí como en esta operatoria compleja en la cual se constituye el cuerpo, ya tenemos el anudamiento de estas tres dimensiones que ya corresponden a una invención de Lacan. Bueno,
esa puesta en imagen, dimensión imaginaria, eso que es estructurante, como una trama lógica que justamente subtiende al imaginario, ahí tenemos lo simbólico, y algo que queda por fuera, que cae, que no es precedente, sino que justamente forma parte de esa operatoria, pero como un elemento que residual. Y ahí tenemos ese concepto tan difícil que es lo real, sobre lo cual vamos a ir avanzando de a poquito. Bien, esto es interesante de considerar porque en esta coalescencia primordial que menciona Fukkelman, la de una protoimagen y la de lo real representado por el número que cuenta, justamente lo que atañe al resto está en correspondencia con lo musical y con lo olfativo. ¿Pero en qué sentido? En el carácter de presencia que en la experiencia, casi de presencia, que en la experiencia tanto del perfume como la música se ponen de manifiesto. No cualquier música, por supuesto, no cualquier perfume. Seguramente esa música que a nosotros nos conecta con un momento, con algo que se parece a una presencia, un perfume, tienen que tener quizás esta característica de que nos tocó el cuerpo de alguna manera, tocan el cuerpo, de manera singular. Pero hoy vamos a ir al comentario de Fukkelman, por el cual nos conduce a hablar de la música justamente. Esta referencia a la música la introduce Fukkelman con unas citas realmente muy particulares. La de un tal Jean de la Garland, un tal Mersenne y un quizás más conocido Leibniz. Voy a citar casi textualmente las citas. En el año 1275, un señor llamado Jean de la Garland escribió: la música es la ciencia del número relacionada a los sonidos. La cita de Mersenne: la acción del oído no es otra cosa que la numeración de los movimientos del aire, sea que el alma los cuenta sin que nosotros lo percibamos o que ella sienta el número que la toca. Y la frase de Leibniz de 1712, que es: la música es un ejercicio oculto de la aritmética del alma que no sabe que ella cuenta. Bueno, no hay mucha necesidad de detenernos en los antecedentes de estos personajes que cita Fukkelman. Garland y Mersenne fueron teóricos de la música. Garland, en el periodo de la música medieval, escribió el primer tratado que explora la práctica de la notación musical del ritmo. Ustedes saben que en el campo de la música o de la sonoridad están la altura, el timbre, la intensidad y el ritmo. Y Mersenne fue un sacerdote, matemático y filósofo del siglo XVII que escribió un tratado de armonía universal que se considera como la fuente teórica de la música del siglo XVII, especialmente en Francia. Y Leibniz fue un filósofo matemático. Lo que nos importa en realidad de estas citas es que en las tres citas se alude a una relación entre la música y lo numérico, lo cual nos pone en la pista de un aspecto de la música que atañe justamente a lo rítmico. En dos de las citas, la de Mersenne y la de Leibniz, aparece además la referencia a una instancia que cuenta sin saber que cuenta. Algo que empieza a contar sin saber que está contando numéricamente. Y en la cita de Mersenne, la alusión no solo va a lo numérico y a un conteo no sabido, sino también a un número que el alma siente que la toca. O sea, tenemos como algo que nos pone en el camino de lo numérico, lo musical sentido, algo que se experimenta. Y Fukkelman justifica haber traído estos pasajes en tanto dice:
todos ellos toman lo que constituye el primer contacto con el corte, con algo que deja de ser continuo y pasa a ser discreto. En rigor, notarán ustedes allí una notable complejidad entre las citas aludidas y la idea que sigue a continuación respecto de un primer contacto con el corte. Y de entrada no nos resulta claro a qué primer contacto está haciendo referencia el doctor Fuckelman, ni siquiera nos resulta claro a qué se refiere con lo de corte. Pero no nos apresuremos con la perplejidad porque el párrafo siguiente es todavía más enigmático. Y es el que dice, bueno, porque la relación entre lo real, representado en estas citas por el número que cuenta y la imagen, o cierta protoimagen del cuerpo, es algo que puede llegar a plantearse como núcleo del síntoma. Y agrega Fuckelman, que si él quisiera en la actualidad pensar en aquello que Freud situaba como el grano de arena del síntoma histérico, ahí hay una metáfora entre grano de arena alrededor del cual se forma la perla, y el grano de arena como un núcleo alrededor del cual está el síntoma histérico. Y él dice, si lo tratara de pensar de esa manera, justamente lo pensaría por el lado que atañe a este nexo previo entre lo real y lo imaginario. Aquí tenemos una frase extremadamente condensada en la que Fuckelman, por vez primera en el libro, les advierto que es la primera vez, pero no la última, supone que los lectores tenemos que tener algún conocimiento de la obra freudiana, y no solo eso, sino que también tenemos que tener algunos elementos de los conceptos que introduce Lacan en su transmisión del psicoanálisis. Me refiero a esa indicación sobre lo real y lo imaginario. Dos nociones que son, como dijéramos hace un ratito, propiamente lacanianas. Por ahora, para no embrollarnos y quedarnos trabados en la lectura y análisis del texto, voy a mostrarles un videíto que quizás puede servirnos de punto de apoyo para empezar a descifrar esa referencia de Fuckelman respecto a lo real y lo imaginario. Voy a compartir con ustedes pantalla. Se trata de una experiencia en un pueblo de África respecto al ritmo. C'est du rythme. Toutes les choses, c'est du rythme. Toutes les choses, tout le travail, tous les bruits, c'est des rythmes. Djembé. Les pas de marche, c'est les rythmes. Les paroles, c'est des rythmes. Kini masene kela igwa sene ti eke kini masene kela igwa sene ti Comment finda?
Eke, be kana, be kana, be kana, ba kana, ba kana, ba kana, ba kana, ba kana, kutuba kana. Senati comme Finda. eke, On est dans le rythme. Senati comme Finda. eke. Toutes les choses, c'est le rythme. Kini masenekele ibo Senati seneti. comme Finda. Como verán, nuestro amigo Malinké es un psicoanalista lacaniano. Con eso que él comenta, que dice, todo, caminar es ritmo, hablar es ritmo, trabajar es ritmo, la palabra es ritmo. En un momento dice, estamos en el ritmo. Estamos en el ritmo. Este comentario, si le damos la razón a este relator mandinga, es una cultura propia de algunas zonas africanas, y todo es ritmo. Y esto nos acerca a lo que Foucault comenta sobre ese momento de coalescencia entre algo que es ritmo y una imagen. Como si fuera un momento en el cual se conjuga algo. Porque, por otra parte, no hay ritmo sin corte. Cuando Foucault se refiere a aquello que deja de ser continuo y pasa a ser discreto, más bien yo diría, hay que reformular un poquito esa frase. Y si la reformulamos nos vamos a encontrar con algo que es paradójico. Porque noten ustedes algo. La idea de que hay algo continuo se construye desde aquello que se presenta como corte. Con esto quiero decir que si no hubiera corte, nada sabríamos sobre lo continuo. Digo, si viviéramos en un continuo, nada sabríamos sobre esa noción de continuo. La noción de continuo se nos hace evidente en tanto hay un corte que ubica lógicamente en la anterioridad algo que era continuo y que dejó de serlo. Solo podremos advertir que algo era continuo si aparece otra cosa que no lo es. Les doy dos ejemplos. Si viviéramos en un mundo absolutamente silencioso, nada sabríamos sobre la noción de silencio. Si sabemos algo respecto de esa noción del silencio es porque el sonido, en tanto no es continuo, cuando se produce un corte, nos da noticia de algo que conocemos como silencio. También les podría decir, si sabemos de la desnudez, es porque hay indumentaria y vestido. Lo podríamos llevar incluso al Génesis bíblico. ¿Vieron esa historia de Adán y Eva que todavía inocentes circulan en el paraíso? Pero Dios les ha dicho, pueden hacer uso de todo menos de este árbol que es el árbol, ¿no?, de la ciencia, de la verdad. Bueno, ocurre lo que ocurre, hay una tentación, y de repente Adán y Eva, cuando comen de la manzana, descubren que están desnudos. Pero no es que antes estaban desnudos. Antes estaban vestidos por la gracia de Dios.
la que pierden cuando comen la manzana. Y ahí advierten que están desnudos. Digo, lo que funciona como indumentaria en esa historia, antes de la historia de la serpiente y la manzana, es la gracia de Dios que está vistiendo, haciendo de cobertura. Cuando esa cobertura cae, pero resulta que estaba, sin esta cobertura estoy desnudo. La aparición de un corte en lo continuo y la reaparición de lo que ahora puedo ubicar como algo que era continuo, pero que en rigor ya no lo es lo que me anoticia justamente de eso que era continuo, me anoticia de un corte. Y además, si eso comienza a repetirse, como tan simpáticamente y de manera tan pregnante, se muestra acá en estas imágenes de esta comunidad malinqué, mandinga, se produce un patrón, un reinicio de lo continuo y su corte. Y ahí, en tanto eso tiende a repetirse, me percato que podría haber justamente un cierto patrón rítmico que en esa lectura se hace evidente. Y no sé si a ustedes les habrá pasado, pero vieron estos ritmos que recién escuchamos, qué pregnancia tienen. Uno le dan ganas de empezar a bailar, ¿no? Como que tocan algo del cuerpo, el cuerpo no puede dejar de responder, y tal como lo comentamos en el taller de infancia, qué interesante cómo los nenitos, las nenitas están ahí tomados por el ritmo y no pueden parar, ¿no? de ser capturados por esa rítmica. Y esta lectura que nosotros podemos hacer de un patrón rítmico, que puede parecer banal, en realidad es también la matriz mínima en la cual podemos empezar a pensar sobre la constitución de lo diferente en lo semejante y de lo semejante en lo diferente. Y en esa dialéctica se va ubicando eso que se repite, pero que en la repetición no solo atañe a una cierta identidad, sino a una cierta diferencia. Y una nota a pie de página. Es interesante también señalar que la asistencia en la infancia, la asistencia de los mayores en la infancia, necesariamente está hecha de repetición. Esto es evidente para nosotros que tenemos contacto con la infancia, de que esa asistencia al niño o a la niña desde el inicio está hecha de repeticiones. Y en esas repeticiones se empieza a jugar una dialéctica entre lo que es idéntico y lo que es diferente. Una rítmica, se podría decir. Entonces, cuando este señor malinqué nos dice, todo es ritmo, estamos en el ritmo, ahí le tenemos que dar la razón. Efectivamente, nosotros llegamos a un mundo que está dominado por lo rítmico. Pero por otra parte, noten ustedes también que esto nos pone en la pista de que los tiempos, acá me refiero al eje temporal, los tiempos de los cuales se ocupa el psicoanálisis no son una flecha que van en un solo sentido, como una flecha unívoca. Los tiempos de los cuales se ocupa el psicoanálisis tienen esta particularidad, esta paradoja, que no es la de un vector unívoco, sino que es de una retracción continua hacia algo que cuando se produce un corte nos reenvía hacia atrás y ubica lo que pasó como un momento, se podría decir, perdido, y en tanto se repite eso que está perdido, va armando una diferencia, y en esa diferencia podemos nosotros empezar a hacer una lectura, que de hecho es lo que ustedes hacen en su labor, ya sea en la docencia, en la psicomotricidad, en la psicopedagogía, en la psicología. Nosotros escuchamos, miramos,
nos entregamos sin prejuicios a esa escucha y a esa mirada. Esa es la idea. Y en algún momento, por alguna puntuación, algún recorte, algún corte, nosotros leemos. Y ahí lo que escuchamos y lo que miramos queda perdido en el momento que leemos. Escuchamos, leemos. Y luego, en el mejor de los casos, se genera un acto de inscripción, en el que también la lectura y la escucha quedan perdidas. Cuando me refiero a inscripción, es, bueno, algo que quizás para ustedes señala un antes y un después, en su práctica, con quien estén. Y decíamos entonces, a riesgo de repetirnos, no hay ritmo sin corte. Pero entonces lo continuo se podría decir que se constituye como tal en tanto hay corte. Lo continuo pasa a ser algo que se constituye en la operatoria misma del corte. Entonces, fíjense qué interesante, porque ahí tenemos la idea de que tanto lo continuo como lo discreto quiere decir lo que tiene como lo que arma una secuencia entre corte y corte, ¿sí? Tanto lo continuo como lo discreto pasan a ser funciones del corte. Y el corte ubicado allí como lo que representa la pura diferencia. Entonces trataremos de empezar a contextuar lo que Fukkelman refiere sobre ese primer contacto con el corte. Frase que yo le decía, deberíamos reformular diciendo que en realidad no hay contacto sin corte. No hay contacto sin corte. Si hay posibilidades de contactar es porque hay un corte que precede esa posibilidad de contacto. Vamos a partir de una escena observable que ya hemos comentado en nuestro taller sobre infancia, a propósito de la repetición. Vamos a repetirlo. Y no significa que esa escena la podamos equiparar totalmente con el primer contacto respecto del corte, o a este corte que hace al contacto. Pero nos va a ayudar a comenzar a ubicar por ahí esta enigmática referencia a ese encuentro entre número e imagen. Alguien está en función materna. Hoy tenemos que decirlo así. ¿No es cierto? Porque los paradigmas han cambiado. Acá las compañeras de Colombia y México tendrán otro contexto, pero en nuestro contexto tenemos que decir, no la madre. Decimos, alguien está en función materna. Puede ser cualquiera. Porque de hecho aquí puede ser una pareja. Bueno, en Colombia también, ¿no? Porque está el matrimonio igualitario, que también tiene derecho a adoptar. Alguien está en función materna. Puede ser una pareja de hombres, una pareja de mujeres, una mujer sola, ¿no? Digamos, monoparentalidad, homoparentalidad, multiparentalidad. Tenemos otro paradigma respecto de la familia. Ya no se puede decir solo madre. Ya alguien está en función materna. Esta persona que está en función materna, que como decíamos, tiene que poner en juego su mirada deseante, su voz deseante, no anónima, toma al bebé en sus brazos. Y guiado o guiada por una tendencia inevitable, acerca su rostro en el pequeño. Entonces, ¿qué pasa en ese fenómeno? Ingresa a ese aún estrecho cono de visibilidad de la criatura. Y como suele ocurrirnos a todos los que hemos tenido un bebé en brazos, surge un impulso ineludible que es el de comenzar a hablar. Lo hemos comentado esto en nuestro taller, que es algo que nosotros naturalizamos, pero si nos ponemos a pensar en este inevitable impulso a hablar, no deja de llamarnos la atención. ¿Qué es lo que se pone de manifiesto? Bueno, se hace evidente el desencadenamiento de una respuesta en el bebé. Y esa respuesta en el bebé, guiada por una alternancia rítmica misteriosa, estamos en el plano todavía de, bueno, el bebé responde a la voz, a la mirada.
Esto se traduce en un movimiento. Se detiene, se vuelve a mover, repite la secuencia, mueve los labios, porque ustedes también seguramente tendrán la experiencia de cómo desde un momento muy temprano de vida, yo tengo por ahí un video de una colega psicoanalista que con su nieto de un mes, donde le empieza a hablar y el bebé empieza a mover los labios. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Como justamente la pregnancia que tiene la voz humana para el bebé, ¿no? Que incluso hace que tenga ya un laleo inicial, primordial. En esta escena, que a ustedes seguramente les resultará familiar, ¿qué es lo que se muestra? Y subrayo la palabra muestra, ¿no? Por esta indicación que nos da el orden de la imagen. Lo que en esa escena se muestra de manera evidente es que el bebé, en un sentido radical, no es indiferente a las palabras habladas, no es indiferente al lenguaje, no es indiferente a la cadencia, al ritmo y a la melodía del lenguaje. Hay un psicoanalista francés, lamentablemente falleció no hace mucho, llamado Alain Didier-Weiss, que ha escrito cosas muy interesantes sobre la temática de la voz, y él habla en este fenómeno del bebé sobre el appel de la música, el llamado de la música. Y él dice, respecto de este fenómeno, ¿no?, de la criatura, respondiendo al llamado de la música, entra en un entusiasmo dionisíaco. Y el movimiento que lo animará no será incoherente, sino guiado. Ese apel de la música, ese llamado de la música, canta la cadencia primordial de una voz que, encarnada en los mayores a cargo, los trasciende incluso a los mayores. Porque debemos decir, uno le habla al bebé, pero uno no sabe lo que dice tampoco. O qué consecuencias tiene lo que dice. O para qué. ¿A quién va dirigido? Pero hablamos. Incluso esa voz que envuelve al bebé, ¿lo toca en el instante que nace? No, se podría decir que mucho antes que pueda ser su emisor, antes de nacer, ya obedece a la cadencia, a la melodía, a los ritmos de la lengua. Ustedes sabrán seguramente que en el útero el oído es el sentido que alcanza un mayor desarrollo intrauterino, y que más rápidamente se desarrolla, que primariamente se desarrolla. Su formación ya comienza en las primeras semanas. El futuro bebé ya puede percibir sonidos procedentes del útero o del exterior desde algunas semanas antes. Ciertas frecuencias percibe, sobre todo las graves, desde la semana 16 de gestación, y reacciona. No iré más allá por el momento, pero Pascal Quignard, en alguna obra suya, también señala que incluso en ese abrazo sexual en el cual hemos sido concebidos, esto también conlleva una rítmica que no es azarosa. Y respecto al oído, hay una evidencia, y es que el oído no tiene párpados. El oído no tiene esfínteres. Quiero decir, esta voz que está desde el principio es invasiva, es posesiva, es envolvente, porque frente al oído, en el oído no hay posibilidades de cerrarse, y es más aún. Es más envolvente esta voz, porque esta voz también involucra las caricias, los abrazos, los arrullos, los arropes que dan testimonio de esa voz. Esta voz a la cual nos estamos refiriendo
que incluso opera vaciada de sonoridad. Digo, es una rítmica que hace aparecer a la imagen del cuerpo y una rítmica que incluso no necesariamente es sonora, porque ese contacto con el cuerpo, ese acompañamiento que se hace con el cuerpo, también está guiado por una voz, aunque no haya sonido de por medio. Y cuando yo les traía esta escena reconocible de la respuesta del bebé cuando se le habla, dije que subrayaba lo que concernía sobre todo a lo que queda mostrado. Traten ustedes de considerar una rítmica que se hace imagen y una imagen que se hace ritmo. Un ritmo que se hace imagen y una imagen que se hace ritmo. Ahí tenemos, fíjense, ahí tenemos la indicación que va hacia el punto que comenta Fukelman respecto a este encuentro. De lo real con la imagen, de lo real representado por los números, que sería como una primordial incidencia del significante. Todavía no hablamos de símbolo ahí, de simbólico. No hablamos como de una primera matriz lógica, en la cual tenemos esta imagen que se vuelve ritmo y este ritmo que se vuelve imagen. Como si le dijera, una imagen que se vuelve cuerpo, un cuerpo ritmado, y un ritmo que captura a un cuerpo también en esa rítmica. Y en esa operación de corte y visibilidad yo les decía que la voz ilumina. Yo creo que comentamos aquí en algún momento esa anécdota de Freud, cuando su hijo dice desde la habitación, le dice a la tía, háblame, que hay más luz cuando alguien hable. La tía le dice, ¿de qué sirve que te hable si va a seguir estando oscuro? Y el nene decirle, hay más luz cuando alguien habla. Bueno, vamos a ir dejando por aquí para no sobrecargar tampoco de información este párrafo, que como ustedes verán es muy jugoso, abre y nos conduce a muchas, se arboriza, ¿sí? Se arboriza. Pero me parece que podemos dejar acá, hacer la pausa y volver para que nosotros conversemos ahora sobre lo que quieran comentar respecto de lo que hemos estado analizando. ¿Me parece bien? Hacemos una pausa de 10 minutos para el café y volvemos. Gracias, sí. Gracias. Excelente, gracias.